Esto es Imagen Empresarial. Ayer Moody's Analytics publicó un análisis titulado Economía bajo el ciclo político, muy interesante, en donde muestran pues lo que sabemos intuitivamente muchos mexicanos, que es como pues hay una aceleración en el último año de la administración que termina, y pone Moody's ahí toda la gráfica, es muy interesante, y luego una desaceleración en el arranque, explicada por varios asuntos, pero para hablar de ello, esta mañana está con nosotros Alfredo Coutinho, el director de análisis económico para Latinoamérica de Moody's Analytics. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto estar contigo nuevamente. Qué gusto que estés con nosotros y además con un análisis muy puntual. Obviamente ya es lo que estamos viviendo en este horizonte de tiempo en México, que es pues el ciclo económico que determina la economía, el ciclo político más bien, vinculado por supuesto a lo que mencionas en el análisis, que es pues que en la ejecución de gasto para cortar listones en las obras, bueno, no dicen cortar listones, pero terminar las obras, pues se espera, por ejemplo, una aceleración de la economía en la primera mitad de 2024, pero luego, pues desaceleración en lo que llegan los equipos, toman las riendas, etcétera. Cuéntanos cómo se ve y cuál es el histórico. Sí, por supuesto, Rodrigo. No es nada nuevo. Eso lo conocemos. Digo, los que ya tenemos trayectoria en la economía mexicana, conocemos ya desde la década de los 90 que siempre la transición política, lo que le llamamos el ciclo político, tiene un efecto muy importante en la economía. No es desconocido, ¿verdad? Y eso se ha presentado persistentemente desde la década de los 90 hasta incluso actualmente durante esta administración, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el ciclo político tiene dos fases, una expansiva que se produce en el último año de la administración saliente y una contractiva que se produce en la primera mitad del primer año del nuevo gobierno. Y las razones son muy simples, ¿verdad? Una vez que el gobierno en curso se prepara para entregar la oficina presidencial al nuevo presidente, pues prácticamente se apaga el ejercicio del presupuesto federal y eso pues genera una desaceleración de la actividad económica que se refleja precisamente en un crecimiento, se refleja en una desaceleración en el último tramo del gobierno saliente que prácticamente anteriormente se daba después de las elecciones y durante la segunda mitad del último año, ¿verdad? Entonces, hay un efecto expansivo primero por las elecciones, el financiamiento a las campañas, la aceleración de las obras de infraestructura para terminarlas, y luego cuando el gobierno se prepara para entregar la oficina, ese presupuesto, ese gasto se desacelera y entonces mete a la economía en la segunda fase que es la contractiva y esa segunda fase se extiende hasta la primera mitad del primer año del nuevo gobierno. Sin embargo, en esta ocasión hay una pequeña variante que es que el presidente toma posesión el 1 de octubre, es decir, toma la oficina presidencial en el último trimestre del 2024, pero eso no evita que no se presente el ciclo económico, ¿verdad? Porque un gobierno cierra, se va y el nuevo entra, llegan nuevos equipos políticos, económicos, hay incertidumbre con respecto al programa económico, hay incertidumbre con respecto a quién va a manejar la economía y si ese equipo está lo suficientemente capacitado, de tal manera que se genera un rezago en la ejecución del nuevo presupuesto y eso a su vez hace que se extienda la desaceleración que se inició a finales del gobierno saliente y abarca, en este caso va a abarcar el primer trimestre del 2025. Entonces tenemos un estímulo en la economía en el último año y una desaceleración en el primer año del siguiente gobierno. Esa es prácticamente la historia que conocemos. No vemos razones, Rodrigo, de que ese ciclo vaya a desaparecer en esta ocasión, a pesar de que se cambió el enroque entre el gobierno anterior y el nuevo gobierno. Claro, y qué bueno, ¿no? Porque por un lado, pues era muy tardado, digamos, y se vuelve tierra de nadie esa última parte, porque el presidente saliente, pues prácticamente ya no ejerce, digamos, el poder ni hay tantas definiciones. Y por ejemplo, desde la óptica de inversión, ¿cómo se comporta? Porque también es cierto que muchas empresas empiezan a
pues, digamos, de tener decisiones de inversión en lo que ven cómo va pintando y cómo se va conformando la próxima administración. Pero como bien ya decías, el gasto público pues se despliega en todo su poder, ¿no? El dinero de las campañas también. Pero ¿qué hay del lado de la inversión y qué tanto afecta a esta parte? Justo porque pues todos están en esperar y ver. Por supuesto, yo creo que tocas un punto muy importante, Rodrigo. La inversión es la fuente fundamental del crecimiento económico, es el motor que mantiene el crecimiento en la economía. El gasto, sobre todo el gasto, el consumo de las familias es transitorio. Ese, si acaso, puede ayudar a impulsar el crecimiento económico, pero es transitorio, ¿verdad? La inversión es una inversión que se realiza en activos físicos, en ampliación de fábricas, de carreteras, de infraestructura, y ese es un motor que es más permanente. ¿Verdad? Cuando llega el ciclo político, el gobierno ejerce más gasto. Bueno, ya lo vemos para el presupuesto entregado para el 2024, ¿verdad? Hay un mayor gasto justificado, hay que financiar el proceso electoral, etcétera, etcétera. Pero también cuando se llega el fin del sexenio, pues el sector empresarial tiene dudas, ¿verdad? En primer lugar, bueno, si ya se sabe quién es el nuevo presidente electo, bueno, ya eso viene a reducir la incertidumbre con respecto a quién va a tomar las riendas del país. Pero luego hay que saber cuál es el equipo económico que es el que más le interesa a los inversionistas, ¿verdad? Tiene que haber un equipo de personas reconocidas, de profesionalismo, de una carrera en el área económica financiera que sea aprobada, y eso pues genera incertidumbre. Y de esos episodios en donde se genera desconfianza con respecto al equipo económico, tenemos una historia larga, ¿verdad? Desde los 70s, 80s, cuando teníamos las crisis recurrentes de fin de sexenio, que en parte se debían precisamente a la falta de credibilidad en el equipo económico y también en el equipo político. En ese sentido, se sabe quién es el presidente electo, pero no se conoce a fondo el programa económico, no se conoce a fondo cuál va a ser el equipo que va a manejar la economía, y pues mientras son peras o son manzanas como inversionista, pues yo me espero a tener más información, y ese rezago en las decisiones de inversión agregan un componente adicional a la desaceleración del primer año del nuevo gobierno. Entonces tenemos una desaceleración del gasto público, del gasto privado de las familias, porque incluso el gobierno despide burócratas. Claro. Empresas despiden empleados, ¿verdad? Porque pues la incertidumbre está ahí al pendiente, y bueno, pues no sabemos si esto va a funcionar, no va a funcionar, o en qué medida va a funcionar. Entonces, tenemos una desaceleración que es la combinación de desaceleración en el gasto público-privado, pero también de las decisiones de inversión, que al final de cuentas agregan a la desaceleración de la economía en el primer año del nuevo gobierno. Claramente. Y en ese contexto veía algo interesante que tiene que ver con la coyuntura política. Me queda un minuto, estimado Alfredo, pero es cuando veo los números, por ejemplo, obviamente Salinas Cedillo, pues fue el error de diciembre. Luego Cedillo Fox fue desempeño negativo en el primer año. Pero de Fox a Calderón, si bien hubo un menor ritmo de crecimiento comparado con el último año, es decir, con 2006 a 2007, fue un desempeño pues arribita del 2% versus, por ejemplo, Calderón, Enrique Peña Nieto, o Enrique Peña Nieto, que fue negativo el primer año, el 2019, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiero decir con ello? Si hay continuidad política, eso atenúa, por lo menos es lo que se puede intuir de las cifras, ¿no? Pero qué tanto, en este caso, si continúa Morena, pues ya sabemos de qué va. Si fuese Xochitl, que es lo más probable, pues quizás hay un menor ritmo, pero es interesante también observar, digamos, la naturaleza del ciclo político. Pero se me acabó el tiempo, Alfredo. Te agradezco mucho el análisis y sobre todo la entrevista. Por supuesto, siempre es un placer estar en tu programa, Rodrigo. Gracias. Ahí escuchamos a Alfredo Coutinho, el director de análisis económico para Latinoamérica de Moody's Analytics.